Bueno, queríamos hacer una pequeña mesa de conversación y creo que fue interesantísimo escuchar a todos porque justo, digamos, todos estos temas son parte del quehacer de los museos. Y bueno, una primera pregunta que quisiera plantear es ¿cuáles son las transformaciones estéticas, sociales, éticas y tecnológicas a las que se han enfrentado los museos en el siglo XXI? Bueno, ¿quieren que vaya pasando el micrófono o yo respondo como la moderadora como sugiere? Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, yo muy brevemente quisiera hacer una puntualización. Los museos van a ser parte de la sociedad durante, pues básicamente desde que siga existiendo la sociedad. De lo que me toca a mí, que es hablar de Internet y las tecnologías, ya no digo nuevas tecnologías, ya digo las tecnologías, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo un recorrido virtual por un museo que estar en el museo. La importancia de los espacios radica en quienes lo habitan. Es decir, un espacio cobra sentido a partir de quienes lo están habitando. Entonces, todas las tecnologías que vayan a surgir nunca van a ser reemplazo para el espacio físico que corresponde al museo, y por eso yo por lo menos le auguro muchísimos siglos y siglos más de importancia. Amén. Bueno, creo que efectivamente la experiencia estética, los protocolos de conservación, las condiciones que debe tener un museo, evidentemente han ido evolucionando. Qué bueno, qué fortuna que han evolucionado. Pero creo que el reto más importante es ofrecer a los visitantes siempre novedades en distintos ámbitos del museo, ¿no? Novedades en sentidos de comunicación, novedades en sentidos artísticos, en sentidos museográficos. Entonces creo que es un reto al cual nos enfrentamos desde hace 200 años y nos vamos a seguir enfrentando los próximos 300 siglos, porque ese es el reto, ¿no? En ofrecer siempre como una novedad de experiencia, pero siempre brindando como estas posibilidades al público de goce estético, de aprendizaje, de lectura. En fin, creo que hay cosas que no pueden cambiar y no van a cambiar, y sí hay ciertas otras circunstancias que tienen forzosamente que modificarse en los museos, ¿no? Sí, creo que uno de los challenges, una de las grandes preocupaciones que ahora veo especialmente en los museos más chicos que se están abriendo más al arte conceptual y contemporáneo y experimental, es que también tienen que contar, justamente lo leo acá, con el apoyo, el soporte tecnológico para los artistas que vienen con nuevas representaciones y nuevos trabajos experimentales que tienen que ver con el sonido, con el video, con la instalación, con un abordaje de la situación instalativa y de la obra instalativa del museo, que muchos museos no tienen la tecnología adecuada, y que veo que muchísimos tienen, justamente vamos con el tema de recaudar fondos, porque no tienen ni siquiera los fondos de dónde recurrir para tener todo ese tipo de instalaciones permanentemente en el museo, para hacer el soporte necesario para el tipo de obra contemporánea, ¿no? Es una de las dificultades. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo creo que justo cuando planteabas, Carlos, tu participación, pensaba que uno de los ámbitos que se han vuelto cada vez más necesarios, y a lo mejor para el ámbito de los museos más pequeños, es la profesionalización, recaudar fondos para la profesionalización, porque es decir, el nivel de demanda de infraestructura, de procesos, es cada vez más alto, y
a veces inalcanzable para museos pequeños, tener un facility report adecuado, salas climatizadas, pero también personal capacitado. Entonces yo creo que es, por ejemplo, una de las áreas primordiales también para museos que están en un momento, digamos, previo, ¿no?, a consolidarse, profesionalizar a la gente que trabaja en el ámbito de los museos, ¿no? Bueno, yo ahí quisiera agregar también que esta profesionalización no solamente responde al equipo que está, digamos, en la cara al frente, ¿no?, a los curadores, al equipo de curaduría educativa, sino desde el administrador del museo, ¿no? Cómo se profesionalizan a partir de nuevas dinámicas para recibir recursos, lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo hacemos para poder estar dentro de esas convocatorias del artículo 190, por ejemplo, en el cual nuestras áreas administrativas también tienen que estar profesionalizadas y actualizadas con todo ese tipo de dinámicas para estar muy pendientes de los tiempos, de los ejercicios que se tienen que hacer en función de poder recaudar esos fondos, ¿no? Entonces creo que el trabajo de profesionalización, que se entienda que no solamente implica a la gente que está en el área de comunicación y cómo tiene que actualizarse en redes sociales, ¿no? Implica para mucho más personal del equipo. Yo agregando, siempre metiendo la parte de negocios en los museos, creo, a final de cuentas la oferta implica, o la competencia implica mejorarte, y tienes que, cada vez hay más museos, ¿no? Hablabas ahora, los museos que tenemos, museos privados en México, en la Ciudad de México, no existían. El mismo MUSA no existía en Guadalajara, bueno, existió por 19 años, pero no tiene las dimensiones que tiene actualmente. Entonces, pero va a haber otros museos, y cada vez hay más museos, y hay más museos en el mundo, y hay muchísima competencia. Entonces tenemos que profesionalizarnos, y esto ha transformado el siglo XXI, y ahorita vamos a hablar de la siguiente, en lo que se han convertido realmente los museos. Entonces la competencia nos ha transformado para ser cada vez mejores, y lo que decía, nuestros públicos cada vez son más sofisticados y más exigentes, porque además tienen acceso a través de todas estas tecnologías de ver lo que está pasando en otros museos en el mundo, y quieren eso, y lo quieren aquí, ¿no? Entonces creo que básicamente si hay una transformación, y una transformación fuerte. Todavía vas a museos en Europa donde tienen las ventanas abiertas para que entre el aire, no tienen control de humedad, ¿no? O sea, es increíble, y son los grandes museos en Europa. Entonces yo creo que ha habido muchísimas transformaciones. Y yo creo que tanto en el ámbito público como privado, en este, digamos, auge que tienen los museos en México, yo creo que es un momento privilegiado para los museos en México, una gran ventana de oportunidad, de crecimiento, etcétera. Pero también algo que creo muy importante, y creo que, Vania, tú has hecho un esfuerzo extraordinario en el Carrillo Gil de hacer el Carrillo Gil un lugar sostenible, sustentable, a pesar de todas las dificultades, ¿no?, que enfrenta el INBA en la operación de los museos, y hacerlo viable, ¿no?, en su operación, que creo que muchas veces, no vamos a hablar de casos específicos, pero grandes proyectos de museos que no tienen sostenibilidad a largo plazo, ¿no?, que no van a poder, digamos, por ejemplo, pues lo voy a decir, el Museo Barroco en Puebla es un museo que los gastos de operación son terriblemente altos, y que va a endeudar al Estado por 70 años o algo así, porque no hay un plan real de cómo se mantiene nada más el aire acondicionado de las salas, digamos, todos esos elementos, porque es un museo que no fue planificado de esa manera, ¿no? Bueno, voy a decir, como dice un amigo en la Ciudad de México, ¿habrán pensado cuántas escobas y trapeadores se necesitan para dar mantenimiento diario a un museo como ese o como muchos otros? Digo, desde pensar esas situaciones tan básicas y tan domésticas como tener cuantificado cuánto cloro se necesita para poder tener limpios esos espacios, bueno, ya nos lleva a unas cifras enormes, ¿no? Y yo creo, y agradezco muchísimo tu comentario, el hecho de que el Museo de Arte Carrillo Gil, que efectivamente tiene un presupuesto limitado y castigado, porque
así ha ocurrido durante muchísimos años, se ha podido abrir paso a partir de alianzas. Y creo que este es un foro que nos permite a los que aquí estamos convocados a generar ese tipo de alianzas, ¿no? Alianzas estratégicas en la manera en de que compartamos gastos, compartamos responsabilidades, compartamos equipos, compartamos ideas y sumemos, ¿no? Eso nos lleva a generar un trabajo sólido en diferentes equipos. Musa lo está experimentando, ¿no? Con el MUNAL, con el MAM, con el Museo Tamayo. Siempre es mucho más sencillo compartir, ¿no? Y sumar que trabajar en individual. Eso es mucho más complicado. Hoy en día no se puede pensar en trabajar aislado, se tiene que pensar en generar estas redes, ¿no? de trabajo y de colaboración. Totalmente. No, sí, creo que las redes, justamente los lazos y los vínculos, tanto nacionales como internacionales, para un museo hacen que el funcionamiento de tenga sentido y que de alguna manera haya un enriquecimiento y un crecimiento a nivel del museo, a nivel de la comunidad, a nivel del país y en todos los ámbitos. Y si les parece bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que los museos se convierten en sitios de referencia del acontecer contemporáneo? Y en ese sentido quiero vincularlo con la pregunta anterior, porque a mí un fenómeno que todavía no alcanzo a entender, que creo que muchos estamos experimentando en el ámbito de los museos, es estas exposiciones que se vuelven, no sé si hay un término, pero las exposiciones selfie, en donde el furor es la imagen que puedes tomarte frente a la obra, que esto es el caso de Yayoi Kusama, esta artista japonesa de los puntos que estuvo en el Museo Tamayo, y de Anish Kapoor, evidentemente en el MUAC, ¿no? En donde, es decir, lo que atrae es en gran medida la posibilidad de compartir esto en las redes sociales, ¿no? Y de verte a ti mismo entonces eso es algo que a mí me da muchísima curiosidad, porque a lo mejor no entiendo cabalmente qué es lo que pasa, o porque no es que uno pueda predeterminar, esta exposición va a ser exitosa como desde esta línea, sino es algo que ocurre y que a veces los museos no entendemos muy bien cómo ocurre, y que no depende a veces de la cantidad de publicidad que invertimos en los medios tradicionales, ¿no? Yo creo que supera y que le corresponde a él hablar. Bueno, miren, qué bueno que pueda hablar al respecto. Miren, este es un tema súper interesante que responde a la teoría de la sociedad del espectáculo en la que vivimos. Entonces, al momento en el que tenemos acceso a ilimitada información al orden del día, que no hay un tiempo específico en el cual recibimos información, las distancias se acortan, pues estamos buscando eso, el entretenimiento máximo. Yo les quería poner un ejemplo que raya en lo ridículo. Sucedió aquí en Guadalajara. Una persona dice que se encontró un hada, ya se rieron por ahí, ese del hada, ¿no? Y esa persona dice, yo tengo un hada, voy a hacer en mi casa, en el patio trasero, un museo para el hada. Bueno, hordas de personas llegaron a ver el hada. Y eso es la sociedad del espectáculo a su máximo esplendor. Hay testimonios que dicen, yo ya me tomé la selfie con el hadita, qué preciosa, y a final de cuentas después mandaron un equipo de periodistas y dijeron, señores, esto desgraciadamente no tiene vida, no es un ser biológico, es una hada, es campanita de Disney, de plástico, ¿no? Pero se había construido alrededor de este fenómeno todo un espectáculo, se viralizó y tuvo ese efecto. Esta persona hizo un museo por una hada de plástico. Entonces, ¿qué es lo que los museos tenemos que tomar en cuenta siempre? ¿Cuáles son los spots que van a generar que van a facilitar ese espectáculo? Lo debemos de conocer. Ya sabemos cuáles son los artistas que más provocan, que despiertan más sentimientos, y lo tenemos que estar monitoreando, lo tenemos que estar viendo para acercarnos más hacia los públicos. Quizá haya públicos que a eso visitan al museo, hay otros que no. Hay algunos autores que dicen que los museos son las catedrales del siglo XXI, ¿no? O del final del siglo XX y ahora el siglo XXI. Antes la gente peregrinaba a las grandes catedrales
que a final de cuentas eran un poco la vanidad del rico, del burgués que construía esa catedral para darle las gracias al santo, que era el santo más milagroso. Entonces la gente iba a peregrinar a esa catedral. Ahora construimos museos, entonces los ricos quieren tener el museo más grande con la colección más importante, y entonces el artista que se presente, que eran los santos de los siglos anteriores, ahora son los artistas más importantes, y yo quiero tener también ese artista, ¿no? Entonces, definitivamente los museos se convierten en sitios de referencia. Ahora hay que ser muy cuidadosos, porque somos, y lo dije, el museo va a dictar la estética de la comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que se presenta. Y por otro lado, para los que quieran tener museos, ¿no? Siempre llegan conmigo y es, voy a hacer un museo y entonces tengo una super colección y tal. Lo importante no es abrir el museo, lo importante es operarlo. Todo el mundo tiene dinero o tengo un edificio, lo voy a transformar, perfecto. Cuando tú les presentas el presupuesto de lo que realmente un museo requiere de personal, 15 personas recibiste el museo hace 12 personas hace 4 años. ¿Tienes ahora? 33. ¿Y cuántas te faltan? Para realmente. No, dile la verdad. Unas 12 más. O sea, realmente para una docena más. Para correr un museo de una manera adecuada y profesional, se necesita mucha gente, y se necesita gente profesional y bien pagada. Y se necesita tener grandes producciones de exhibiciones, pero todo lo demás, porque ahora somos centros culturales, es música y es teatro y es comida. Entonces es un gran compromiso, entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí, el museo, queremos, mencionando la gran obra de Toyo Ito en Puebla, a final de cuentas, el barroco es un lugar de peregrinaje, todo mundo, yo que estoy en Dallas, la gente en Dallas, los coleccionistas han ido a Puebla a ver el Museo del Barroco. Podrá gustarnos o no, pero es un lugar de peregrinaje, y gracias al Museo del Barroco, la gente conoce Puebla. Gracias al Guggenheim de Bilbao, la gente conoce Bilbao. Bilbao no era nada. Entonces, es muy importante. Yo creo que juegan un papel importantísimo en la vida del siglo XXI, ¿no? Bueno, justo eso que acabas de decir, me gustaría preguntárselo a Amanda, ¿no? Y creo que tiene que ver también con estos justos equilibrios. Eso cuesta muchísimo trabajo, pero siempre hay que tratar de dar lo mejor de sí para generar esos justos equilibrios. Pero sí me gustaría preguntarte, en el tiempo que estuvo la exposición de Anish Kapoor, que entendemos hubo una gran cantidad de público, el MOAC también generó otras exhibiciones menos blockbuster, menos vistosas. ¿Y qué pasó con esas exposiciones? Yo supongo, quiero pensar que el público que fue a ver a Anish Kapoor también entró a ver esas exposiciones con nombres de artistas menos conocidos, y creo yo que eso finalmente también genera un beneficio, ¿no? No podemos decir satanizar esas exhibiciones de grandes nombres, también hay que trabajarlas, ¿no? Tampoco son como estos grandes nombres y poner ahí como una pieza de Anish Kapoor y volver eso como un vellocinio de oro, pero ¿qué pasó con esas otras exhibiciones en el periodo que estuvo la exposición más vistosa? Pues sí hubo exposiciones muy contrastantes, porque simultáneamente estuvo Mónica Mayer en Anish Kapoor, que bueno, o sea, así de que el performance feminista de los años 70 con puros documentos y copias y fotografías borrosas, al lado, en la sala de al lado. Y luego está Isaac Julián, que es un tipo de obra totalmente distinta, pero yo creo que efectivamente generó es decir, que el público no sabía que había esas otras exposiciones, porque su objetivo, digamos, de la mayor parte del público era ir a ver a Anish Kapoor, pero bueno, se encontraban con otras exposiciones ya que estaban por ahí. Y muchas veces sí les parecía muy interesante, sobre todo, por ejemplo, la videoinstalación de Isaac Julián, que era una videoinstalación muy bella, era casi una pintura. La gente o sea, es una pieza que dura 20 minutos, que además el video, ese es otro de los grandes retos que tenemos los museos, la exhibición de video,
que eso hay mucho que pensar al respecto, se quedaban a ver los 20 minutos de la videoinstalación, que es, digamos que es poco frecuente, ¿no? Y luego a veces, como Mónica Mayer, pues que es una artista feminista, activista plenamente, fue muchas veces a dar visitas y estaba los fines de semana y todo ahí. Entonces sostenía conversaciones muy interesantes sobre el feminismo, sobre el arte feminista con este público, digamos, que llegaba por azar al museo. Y en ese sentido, pues sí, claro, hubo muchas críticas, sobre todo desde el ámbito del arte al MOAC por la exhibición de Anish Kapoor, pero yo creo que en ese sentido Anish Kapoor le permitió al museo consolidar una posición en el ámbito de los museos y creo que eso afortunadamente pues va a marcar nuestro camino. No me refiero como que ese es el tipo de exposiciones que vamos a hacer solamente, sino también de saber que es necesario a veces hacer estas exposiciones porque balancean y por otro lado van a garantizar la posibilidad de hacer esas otras exposiciones que son, digamos, de otro tipo, ¿no? Amanda, te puedo preguntar, o sea, yo creo que de alguna manera estamos hablando estratégicamente de marketing, o sea, aunque uno no lo quiera mencionar, y ahí va él, ¿no? Otra vez. Pero de alguna manera es la manera del museo de poder establecer ese tipo de contacto con el resto de los museos, como mencionabas, ¿no? Sí, tal cual. Digo, no sé si existe por ahí un pareto para eso, que 20% de tus exposiciones más arriesgadas te dan el 80% de los otros proyectos, pero es que tiene que haber una ley lógica al respecto. Así es. Claro, yo creo que no me van a volver a invitar a un foro de museos porque siempre meto al mundo corporativo, pero bueno, es como un supermercado, ¿no? A final de cuentas, te ponen la oferta, el kilo de carne Wagyu a 13 pesos cuando normalmente está a 50 y vas y compras todo lo demás que no necesitabas, pero es muy bueno. Entonces en los museos estamos de repente a hacer estos blockbusters que van a atraer a mucha gente y que te van a traer muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, porque por ejemplo en ese sentido también lo mismo, el mito, lo que hablábamos, ¿no? Del mito de la galería con el museo. No, qué bueno que la galería soporte a los museos y no quiere decir que vamos a ir a vender las piezas al museo. Necesitamos de ese dinero para poder hacer, siguiendo nuestro programa, y hacer exposiciones más riesgosas en la que el público no iría necesariamente. Entonces ese balance es muy necesario, ¿no? Ahora hay que tener cuidado de no traer, de venderle espejitos a los indígenas, ¿no? Y entonces traer el dibujito o la réplica del artista famoso para tener las filas en el museo y estarles vendiendo una mentira, ¿no? que es gravísimo. Pero cuando tienes una exposición, un blockbuster de calidad y gracias a ese blockbuster de calidad tienes la posibilidad de que ese público conozca otros artistas, otros movimientos, es maravilloso. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Y muy válido, muy válido. De verdad que yo me acuerdo de la polémica esta de Anish Kapoor en el MOAC, y que había muchos dentro del mismo museo que no querían y que lo están haciendo como que, pues es que necesitamos, y que creo que el resultado fue maravilloso porque los puso en el mapa y felicidades. Sí, y creo que en ese sentido, Marisa, ya lo comentabas, o sea, los museos tenemos que hacer estrategias para sobrevivir, es decir, pensar que se puede lograr, digamos, sin, ya Mabel lo comentaba, una de las primeras cosas que hizo cuando entró a trabajar es hacer este plan estratégico, digamos, que además implica no nada más en términos de conformar una estructura que permita la operación del museo, una misión, una visión, ¿no? De hacia dónde va a ir el museo, una vocación, sino también estrategias que te permitan actuar hacia el futuro, es decir, lo que ya comentabas, alianzas, itinerancias, ¿no? En donde, por ejemplo, uno de los cometidos en tu presentación, pues, del Carrillo Gil es difundir la colección del Carrillo Gil tanto en México como en el extranjero, y eso solo se puede lograr a través de alianzas con otras instituciones, es decir, esa es la realidad actual de los museos en cierta medida.
Bueno, la tercera pregunta es, más allá de los ya establecidos vínculos y circuitos entre los grandes y reconocidos museos y colecciones, ¿de qué manera se tejen nuevas redes de colaboración con otros espacios y proyectos de menor impacto? Yo creo que, ¿quién quiere comentar? Porque no, yo creo que el museo, como decían anteriormente, es el que de alguna manera resguarda o sea, la parte cultural histórica. Además se abre a procesos nuevos contemporáneos y genera un espacio de diálogo y de cuestionamiento de lo que está pasando en la actualidad, pero también hay espacios pequeños, hay instituciones pequeñas, hay ONGs que están funcionando muy bien en todo el mundo. También tenemos como espacios de cuestionamientos y plataformas que están, bueno, que creo que las bienales son una de ellas. O sea, creo que las bienales de alguna manera como plataforma, y en este momento las bienales están salen como debajo de las piedras, salen nuevas bienales. Hay bienales en todo el mundo y muy interesantes y en lugares súper remotos, en países chiquititos, tercermundistas, que tienen unas bienales increíbles en este momento, con unas propuestas curatoriales y con unas propuestas de plataformas en arte contemporáneo que me parece genial y que me parece que de algún momento, de algún modo, es el lazo y el vínculo con los museos también. Y es la manera de que lleguen estas propuestas más experimentales a los museos también, y esa conexión y ese diálogo. Creo que también las residencias son otros circuitos que creo que a partir de una economía globalizada cambiante, o sea, realmente para el artista hoy por hoy generar obra, crear, volviendo al tema de la estética, y desde lo estético necesitan estos espacios para poder replantearse la obra, para poder pensar el espacio para explorar y para experimentar, y lo están dando estos espacios tanto para los curadores como para los artistas, los están dando las residencias internacionales y las bienales, y creo que hacen el link con los museos también. No sé si quiere alguno agregar algo. Bueno, básicamente el ejemplo más claro de estas pequeñas instituciones vinculadas o colaborando o tejiendo estas redes con instituciones importantes sería el MoMA PS1, ¿no? O sea, el PS1 era un changarrito, una bodega que traía artistas emergentes con una nueva narrativa, ¿no? Con artistas que estaban fuera de todas las otras galerías y de todos los otros museos, y que llamó la atención del museo más importante, bueno, o el segundo más importante de los Estados Unidos, ¿no? Que el MoMA, que es un museo de arte moderno, o sea, de mediados del siglo XX hacia atrás, y sin embargo se está metiendo muchísimo en la parte contemporánea. Y lo que hacen es esta colaboración, y básicamente es una de las colaboraciones más interesantes y más exitosas que ha habido. En México tenemos un caso, y no sé si estén de acuerdo, pero el Museo Anahuacalli, que es la colección prehispánica de Diego Rivera, que es un edificio muy controversial porque puede ser muy bello y muy horrendo al mismo tiempo, que es un diseño de Diego Rivera con O'Gorman, y que tiene y que además las salas son muy difíciles para exponer, ¿no? Son ingratas, entonces es como difícil, pero en el momento, y creo que una de las exposiciones que marca la diferencia es cuando viene Hugo Rondindón a hacer una exposición. Este gran artista del mundo contemporáneo internacional acepta tener una exposición en un museíto, que no es un museíto, es un gran museo, pero que no estaba para nada en el mapa internacional. Y lo que está pasando, y su directora Hilda Trujillo ha hecho una gran gestión en poner en diálogo arte contemporáneo con la colección prehispánica y con el edificio, y creo que ha sido como muy exitoso, y ahora todo mundo quiere exponer en el Museo Anahuacalli, que antes, ni pensarlo, porque era un museo de colección prehispánica que tengo que hacer ahí, ¿no? Y exacto.
Y un último caso que se me ocurre es Marfa, ¿no? Que es en the middle of nowhere, en donde está la colección de Donald Judd, que es este artista minimalista importantísimo, pero que realmente el lugar nadie no lo conocía. Y sin embargo ahora está haciendo estas colaboraciones porque se ha vuelto un lugar de culto, un lugar de peregrinaje. Entonces van todos los ricos en sus aviones privados a quedarse en hoteles horrendos, yo creo que ya hay un hotel maravilloso, pero que se vuelven en este punto de interés para las instituciones grandes, y ahora todo el mundo quiere colaborar con el Marfa en Marfa, Texas, ¿no? No, eso es lo que se me ocurre, pero existe. Entonces, lo que tienen que hacer es ganar esa visibilidad de estas instituciones grandes, ir con los artistas importantes. Esos son los proyectos que a todo mundo le gusta apoyar, porque son proyectos interesantes, son proyectos ambiciosos, y no traer el artista, tráete un gran artista, y el gran artista está cansado de estar en el Metropolitan y en el Tate en Londres y en el MOAC y en todos estos supermuseos. Quieren cosas especiales. Entonces, si tú logras atraer con tiempo, no los puedes invitar a la mexicana de estoy planeando una exposición en 3 meses, no. O sea, en 2 años quiero hacer una exposición y necesitamos tener documentos que nos digan por qué quiero una exposición de ese artista importante. Y los artistas van a venir a México, y ahora México, que está súper hot, que es el lugar del arte contemporáneo, van a venir a Guadalajara o a Zapopan o a donde tengamos que hacer, y entonces ahí te conectas con el mundo de los museos, ¿no? Y le pides a Tequila Cuervo que te patrocine, y al Grupo Hábitat y a todos nuestros patrocinadores. Vania. Bueno, a mí me gustaría dar otro ejemplo, que es una activación un poco más sencilla que estos ejemplos que ya diste. Se llama Central Sudeste, y es la iniciativa de la sociedad civil, ¿no? Artistas, gestores que están trabajando al sur de nuestro país, Yucatán, Campeche, Oaxaca, incluso están llegando hasta Puebla. Y es un trabajo intenso a partir de tener un espacio de 150 metros cuadrados y generarse sus iniciativas, sus gestiones. Hoy en día estamos trabajando, digamos, grandes museos, no me quiero catalogar como un gran museo, pero sí a comparación de esta iniciativa. Pero sí, no, lo claro. eres. Pero a comparación de esta iniciativa, lo que quiero decir es que no hay espacio pequeño, no hay museo pequeño, hay que trabajar muchísimo, como ya lo decía en mi presentación, y este ejemplo de Central Sudeste se me hace un ejemplo muy claro de cómo querer es poder, y la verdad es que hoy estamos muy emocionados de poder colaborar con este espacio pequeñito, fuera de un ámbito institucional, de meterle difusión institucional o recursos que vengan directamente de un gobierno del Estado, sino de iniciativas de mucho trabajo que impulsan proyectos que despegan de una manera importantísima, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros ya tenemos de por sí una cierta infraestructura, porque quejarnos, bueno, pues podemos pasar aquí horas, pero también hay que entender que tenemos una infraestructura ya, y que eso nos permite generar con esos recursos muchas otras iniciativas. Pues bueno, me parece que ahí es donde podemos hacer como estos vínculos también, y cómo podemos tejer, ¿no? A partir de un espacio más grande, pues jalar a un poco más chico, o como esta organización de Central Sudeste se ha ido configurando entre pequeños espacios en estos estados del sur del país para generar algo mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que ahí sería muy interesante cómo entre museos de la localidad, del estado, de la región, pueden tener mayor fuerza o injerencia a partir de esas colaboraciones conjuntas, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido los museos grandes, que efectivamente, pues, digamos, todos
a pesar de todo, nadie me cree cuando digo que pues también incluso en el MUAC trabajamos con recursos limitados, digamos, para la escala de los proyectos, no es que tenemos así para dar y hacemos o sea, el área de fundraising hace una labor muy importante para hacer posible, digamos, las exposiciones que tenemos y no nada más las exposiciones, pero creo que en ese sentido la responsabilidad de museos grandes es hacer una diferenciación entre instituciones internacionales y espacios locales. Es decir, tú no le puedes cobrar un fee igual a un museo en Estados Unidos que a un museo en una entidad federativa, ¿no? Que opera bajo condiciones totalmente diferentes. Yo me acuerdo en el Museo de la Solidaridad, los derechos de las obras, los derechos de las imágenes, cobraban cuando eran para catálogos de museos en el extranjero, pero cuando eran museos más pequeños, de otro tipo, estaban libres de, digamos, de fee o de derechos. También esta diferenciación. Y en ese sentido, en el museo hemos tenido algunas incursiones en esto, en Sinaloa, ¿no? En la Galería Libertad en Querétaro, es decir, algunos espacios más pequeños, ¿no? Que con la intención de difundir o ya sea la colección del museo o algunas de las producciones. Y en ese sentido también creo que cuando sucede esto hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? En el sentido de las posibilidades de equipos, ¿no? De que a lo mejor no puedes tener el proyector 4K en un museo chiquitito. Sin embargo, como comentaba Carlos en su ponencia, se pueden hacer las cosas muy bien y muy profesionalmente. Es decir, siempre recuerdo cuando empecé a hacer curaduría y que hacía como estas exposiciones casi en los cuartos de amigos artistas, pero siempre con un amigo muy querido, con Julio García Murillo, hacíamos juntos cosas y siempre era de vamos a hacer un plan museográfico y entonces nosotros pegábamos el vinil de recorte, pero que fuera vinil de recorte para que se viera limpio, bien hecho, ¿no? Y pues lo hacíamos nosotros, pues, ¿no? Pero siempre bajo esta idea de que se puede construir algo sin tantos recursos, ¿no? Sin invertir tantos recursos. Y por otro lado, creo que tiene que haber una valoración por parte de las escenas locales en decir qué es lo que realmente importa recibir de estos grandes museos o los museos centrales. Es decir, es que no siempre es pertinente para los públicos locales recibir algunas exposiciones. Es decir, tiene que haber una pertinencia en términos de la relevancia para ese lugar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en Cali, en Colombia, de un espacio independiente que se llama Lugar a Dudas, promovido por un artista que se llama Oscar Muñoz y Sally Mizrahi, y ellos han hecho un modelo impresionante, que es decir, han logrado traer obra de artistas internacionales en una casa, que es una casa antigua, pequeña, hacen una sala de exposiciones, pero en gran medida todos los curadores que han salido de Cali se han formado como practicantes en ese lugar y luego han ido a trabajar internacionalmente. Entonces se ha vuelto una plataforma educativa, una plataforma de exhibición en las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Que no son las de un museo, y tienen otro proyecto que muchos otros museos, espacios tienen, que es como vitrinas. Entonces lo que hacían en esta vitrina, que es muy interesante, es que reproducían obras icónicas, sin permiso, obras icónicas del arte contemporáneo como una forma de dar a conocer al público en Cali, que nunca iba probablemente a poder viajar a Estados Unidos a ver un Donald Judd o algo así, y entonces reproducían en la vitrina como una forma de aproximación a la experiencia del objeto, digamos, del objeto artístico, y que pues yo creo que es un modelo que ha sido muy exitoso. Entonces también creo que en ese sentido los espacios tienen que reflexionar sobre esto, en donde a veces ¿para qué tener esta gran exposición o desear tener este proyecto que viene de un museo grande si a lo mejor no tiene tanta importancia para ese lugar, ¿no? No porque solo se tenga que exhibir lo local, sino que incluso en ese circuito más amplio hay cosas que tienen más sentido en unos lugares que en otros, ¿no? Incluso agregar que, miren, cualquier red de colaboración surge a partir de la apertura.
Y no solamente va de grandes a pequeños, también los pequeños tienen que tener apertura para cuando se acerquen más pequeños. Y siempre hay que recordar esta analogía del elevador. O sea, a ver, si ustedes ya estaban en el lobby, le picaron al botón y llegaron al penthouse, vale la pena volver a picarle a la planta baja para que llegue el elevador, hay que mandarlo de vuelta. Entonces digo, yo como externo solamente les puedo decir eso, conozco que cualquier red de colaboración surge a partir de la apertura que tengamos, ¿no? Entonces siempre hay que estar dispuestos a apoyar a otros. No sé si alguien más tiene algún comentario final para que ya demos por concluida la mesa. Sí, pero tú pregúntame y yo contesto. ¿Cómo les ha ido con los visitantes en este acercamiento al famoso anillo que fue hecho a base de las cenizas del maestro arquitecto Barragán? Bueno, ustedes saben que el museo recientemente inauguró la exposición del artista Gil Magid, que ha despertado mucho encono y una gran polémica, sobre todo en medios, yo diría en medios y en redes sociales, ¿no? Es decir, porque eso a veces es difícil de distinguir, porque a la inauguración, a los debates públicos que hubo en torno a diferentes aspectos de la obra, pues el ambiente fue súper cordial, ¿no? Y era totalmente entrada libre, abierto al público. Entonces también hay que distinguir como los fenómenos en donde en este caso había un interés mediático muy real en el asunto por quienes participaban de la polémica y porque se volvió un tema, digamos, candente. Pero todo se centró en el tema del anillo. Pero la exposición es mucho más amplia, es decir, muestra un proceso de investigación de muchos años y yo creo que en ese sentido para el museo era muy importante defender este espacio de libertad, digamos, en el sentido no de confrontar o ir en contra de un determinado grupo, sino de abrir una discusión importante que en el fondo es la discusión sobre la pieza, que son los archivos de Barragán, ¿no? Ese es el fondo y que muy poca atención se prestó al fondo de eso, digamos, precisamente una manera de contener los afectos sociales que generó la exposición fueron esta serie de debates públicos, abiertos, que fueron transmitidos por televisión en directo, Radio UNAM, todo, sobre distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, una mesa sobre ética en el arte, ¿no? En donde se invitó a un jesuita de la Iberoamericana, a un rabino, a un filósofo que trabaja sobre temas de ética, ¿no? De la UNAM. Entonces, digamos que hubo otra mesa sobre derechos de autor, y se hicieron otra mesa sobre asuntos de tipo jurídico, ¿no? Porque había, digamos, un tema jurídico de si se había infringido la ley o no, ¿no? De acuerdo a esto. Y lo curioso es que esas mesas fueron poco concurridas, porque digamos que a pesar de que todos estos aspectos formaban parte de la discusión y eran parte del centro del proyecto, parece ser que era más interesante la polémica en redes sociales, ¿no? O como les decía, en los medios de comunicación, que realmente debatir los puntos álgidos que estaba tocando la pieza. Y en ese sentido, yo creo que el museo, pues la responsabilidad era abrirse a estas diferentes voces que tuvieran cabida, pero jamás aceptar la censura de una obra de arte, ¿no? Porque sí había muchas presiones de grupos importantes de intelectuales que firmaron los desplegados en contra de la pieza de que no se inaugurara la exposición, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues el museo adoptó una postura de que es un museo público, un museo universitario, que no puede estar sujeto a la censura por personas. Hay quienes se sintieron muy ofendidos en términos
religiosos, ¿no? que con esta idea de la profanación y todo eso, y que bueno, pues evidentemente también te das cuenta que, y eso sucedió en la mesa relacionada con la ética en el arte contemporáneo, que tú veías que desafortunadamente pues son posiciones casi irreconciliables. Es decir, cuando tú consideras las cenizas como algo sagrado, no va a haber argumento posible que defienda ese acto, ¿no? Pero si tú lo miras desde una óptica laica, pues puede haber una argumentación sobre eso. Entonces, ahí es en cierta medida cuando a lo mejor como con ese fondo es que pensaba la ponencia de hoy, ¿no? El haber recientemente estado expuesta a este debate tan intenso que hubo, ¿no? En relación a la pieza del anillo hecho con las cenizas de Barragán, que pues en realidad forma parte de un proyecto y muchas de las críticas también iban en el sentido como ya les decía, de las leyendas urbanas de la comercialización de la obra, ¿no? Y había también un grado enorme de desinformación y había un juicio sobre la obra sin haberla visto también. Ese es el otro componente. Mucha gente que opinó sobre la obra estaba opinando con base en la idea del acto y no con base en la obra artística exhibida o en un conjunto de obras. Pues bueno, pues ya muchísimas gracias por quedarse tan tarde y muchas gracias a ustedes también. Bueno, y con esto damos concluido nuestro tercer foro de museos. Muchas gracias por haberlos acompañado, los esperamos el próximo año y los invitamos a un pequeño coctelín que tenemos en la parte externa al museo. Se puede acceder a través de la sala 4, que es esta que se encuentra a mi lado derecho. Les recuerdo que nos hagan el favor de contestar las encuestas. Muchas gracias, buenas noches.